Entonces ella decía, ay, tan linda la misa, pero mire que encontré estos códigos sagrados. Pero mi mamá, digamos que era una católica rebelde, ¿no? Entonces una católica que creía en ángeles, era una católica que leía metafísica, y esto ella se le da después de la separación con mi papá. Mi papá, ellos se separan cuando yo tenía 6 años, nace mi bebé, al mes que nace mi bebé, mi mami fallece. Conozco una persona, tengo una relación supremamente tormentosa. Esta relación era tormentosa, pero no te imaginas de una forma que ya era desgastante para mí físicamente Más seguirlo. allá de los límites, digamos. Sí, sí, ya es algo que te sobrepasa. Es muy interesante porque en la vida siempre damos como muchas vueltas y andamos buscando muchas cosas afuera porque pensamos que así es como va el tema, ¿no? Hasta que algo sucede y nos encontramos con nosotros mismos. Y de eso vamos a hablar, entre otras cosas, el día de hoy. Bienvenidos a Mundo Paranormal, soy Adiel, y hoy con la señora Diana Paola Matiz, con el tema Encontrándome en mi camino. Bienvenida, Dianita, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por esta bella invitación. De verdad me siento muy honrada de poderlos acompañar en esta tarde. Y nosotros por tenerte también. Dianita, nos van sucediendo cosas en la vida y a veces esas mismas cosas nos ocupan. Ujú. Entonces, yo lo que digo es que de bebés nosotros venimos bien sintonizados, bien conectados, bien todo, y con el tiempo nos empezamos a desconectar. Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo fue esa reconexión? ¿En qué momento de tu vida, de lo que podías estar viviendo hacia afuera, viste contigo? Mira, digamos que fueron varios momentos, ¿sí? No podría decir que hay personas que les pasa eso, ¿no? Que de pronto una experiencia muy determinante los lleva a su despertar. No, digamos que yo fui de manera escalonada, por decirlo de alguna forma. Primero, digamos, mi mamá siempre nos encaminó a un camino espiritual. Nosotros fuimos criadas, mi hermana y yo, en una cultura católica, pero mi mamá, digamos que era una católica rebelde, ¿no? Entonces, una católica que creía en ángeles, era una católica que leía metafísica, y esto ella se le da después de la separación con mi papá. Mi papá, ellos se separan cuando yo tenía 6 años. Y ella empieza su camino espiritual en este momento. Más o menos, ella se separa y yo siempre fui muy unida a mi mamá, pero que digamos que más después de la separación con mi papá. Y empieza a asistir a un sitio donde meditaban. Entonces ya ella me llevaba a mí muy pequeño, pues uno pues no sabía, hacía caso y digamos que llegué a este camino espiritual. Y ella siempre nos inculcaba mucho los ángeles y los decretos, ¿no? Hablen bonito, no digan eso. Bueno, esto como en como en una primera etapa. A la par, viene también pues como las dudas que te empiezan a surgir, pero pues tú vas creciendo. En la universidad pasa algo muy importante. En la universidad se suicida una compañera, ¿sí? Wow, qué duro. Y era mi salón, era un salón muy grande, éramos muchos, éramos 63, 64, y éramos unidos. No sé si eso pasa en todo primer año, pero en primer año y éramos como muy unidos y salíamos juntos, hacíamos muchas cosas juntos. Y esta compañerita, aunque no era muy cercana a mí, sí era muy cercana a mis amigas, digámoslo así. Este tema a nosotros nos impactó mucho, porque nos dimos cuenta que ella, además de su situación, como que había sufrido muchas cosas en su vida. Entonces, para mi conciencia y desde mis creencias, desde la iglesia, yo decía, ella va a sufrir. ¿Y qué es lo que te dicen, no? O sea, el que se quita la vida, el que decide quitarse la vida, va a ser castigado. Y entonces a mí no me cabía en la cabeza como una persona que había sufrido tanto en la vida, también iba a ser castigado más allá. Y menos aún me caía en la cabeza como Dios, que es todo amor, te va a castigar. Entonces empieza como esa lucha mía, como esa, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y le empecé a coger miedo, porque pues en mi creencia, en lo que yo tenía claro era que ella iba a penar. Entonces yo decía, se me va a aparecer y yo me voy a privar del pavor de verla, porque, bueno, eso se me empezó a volver un tema terrible, hasta el día que soñé con ella. Imagínate que sueño con ella
Y ella en el sueño se me aparece, me explica las razones por las que la llevaron a tomar esta decisión, cosa que no me acuerdo, que es como si ese pedacito se me hubiera borrado del resto del sueño, lo tengo supremamente lúcido. Y ella después me lleva a un lugar muy lindo, un jardín muy hermoso, unas cascadas preciosas, que supuestamente era la universidad. Y yo le digo, bueno, vámonos, ya tenemos que irnos. Y ella me dice, no, no, Diana, tranquila, yo me voy a quedar acá y aquí estoy bien. Y no se preocupe por mí, que aquí voy a estar bien. Ahí entendí que ella no iba a penar, que ella no estaba sufriendo y que estaba en ese lugar maravilloso, lindísimo que me mostró, en ese jardín hermoso. Y Me encantó. Dianita, qué rico es soltar todo eso, ¿no? Claro, y mira de semejante forma tan bonita. Y, y entendí también que lo que yo creía era cierto, que Dios es absoluto amor. Entonces, eso fue determinante para mí porque cambió mucho mis creencias con respecto a la religión, ¿sí? Con respecto al Dios castigador, a ese Dios que te muestra que te va a castigar, que es tener miedo. Entonces, ahí empezó ese, ese clic. Pasan los años y conozco una persona, tengo una relación supremamente tormentosa. Esta relación era tormentosa, pero no te imaginas de una forma que ya era desgastante para mí físicamente Más seguirlo allá de los límites, digamos. haciendo. Sí, sí, ya es algo que te sobrepasa. Entonces yo ya estaba cansada de llorar, yo estaba cansada, físicamente yo estaba cansada de llorar y no entendía cómo, aún siendo consciente que no me convenía, que no era bueno, que no me servía, seguía ahí. Entonces, como que esa resistencia, o sea, era como si fuera más fuerte que yo y tampoco lo podía como entender. Entonces, esto me lleva a buscar ayuda, pero yo no sabía ni qué ayuda buscar, ¿no? Mi primo, que es psiquiatra, en esa época estaba estudiando psiquiatría, y yo le decía, ayúdame porque yo de verdad creo que estoy mal, o sea, esto no puede ser que uno sepa que no le conviene y lo haga. Entonces, me acordé, en esa época pues ya había Facebook y todo este tema, y apareció una amiga mía del colegio que ahora era terapeuta con ángeles, y la busqué a él, y empecé mi primera terapia con ángeles, que fue una cosa maravillosa, hermosísima, súper linda. Entendí muchísimas cosas, aprendí muchísimo, me pude desligar de esta relación, pero como desde un sitio muy tranquilo, de mucho amor, de mucha comprensión. eh, Pude entender que muchas veces uno se pone en un lugar de víctima que no le permite evolucionar, que no le permite ver que lo que está viviendo es responsabilidad de las decisiones que uno Y toma. Dianita, perdona, y qué importante poder entender, darnos cuenta que son nuestros maestros porque nos hacen ver esas personas que nos causan dolor, nos generan algún malestar o qué sé yo, o problemas, qué sé yo. Nos permiten ir viendo cuáles sombras tenemos y qué cosas nosotros no hemos trabajado. Aunque por supuesto, pues uno entra en el victimismo y ese callejón es un poquito estrecho, ¿no? No, pues claro, cuando tú te pones en el lugar de víctima, simplemente lo único que ves es cómo me hicieron esto si yo soy tan buena, cómo me pasa esto a mí, pero ¿por qué? Esto es castigo de Dios. Sí, Golpecitos claro. en el pecho, golpecitos en el pecho. Culpa de todo el mundo menos de voltearte a mirar hacia adentro y decir, momento, es un momento de parar, dejar de llorar y decir qué es lo que tengo que mirar. A ver, venga, revisemos qué es lo que tengo que mirarme. Empiezo ahí empecé un curso con Ángeles, un curso, ay, no me acuerdo, 37 pasos de ascensión de Crayon, súper lindo, un curso súper completo, muy lindo. Y bueno, terminé mi curso y seguí pero fue algo como gracioso, como que, bueno, terminé mi curso, y sí, gracias. Y sí, pero digamos que me queda como esa curiosidad y de seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Y bueno, seguía buscando, pero no sabía cómo, como que no lo había integrado en mi vida realmente. Era como que sabía muchas cosas y no las había integrado. Eso es muy Pasan, importante, Dianita. Quiero resaltar algo de acá. Nosotros creemos que es información lo que necesitamos, pero información sin integración es simplemente un libro.
La información nosotros la tenemos, nosotros tenemos que recordarla, pero Además, tenemos, además, pero tenemos que saber aplicarla en nuestra vida. Tenemos que en esos momentos donde estamos deprimidos, estamos enfermos, donde estamos, donde algo nos, nos nos, molesta, nos duele, nos sí, estanca inclusive, porque son un montón de verbos en realidad, si nos claro. ponemos a ver. Ahí es donde tenemos que decir, venga, yo cojo esta herramienta, yo hago esto, yo hago meditación, yo sí, y integrarlo a tu vida, que eso es lo que muchas veces no hacemos. Y tú conoces muchas personas que han hecho 50.000 diplomados desde Claro, no sé qué cuántas cosas y todavía no saben cómo aplicarlo. Realmente lo importante es comprenderlo, bajarlo y aplicarlo y hacerlo parte de tu vida. Eso es lo más importante, hacerlo parte de tu vida. darnos tiempo y darnos el lujo de sentir. Quiero devolverme un poquitín para que luego vuelvas a retomar de donde estabas en este momento. Para tu mamá no fue un conflicto religioso, vamos a decirlo así, que venía de una religión, digamos, o de una fe, ¿no? La palabra religión no me gusta mucho, de una fe y que empezara como a coquetear con otras cosas, como para ver, como nos decías, quizás la meditación o los ángeles. No, mira que Mira, no. Era muy curioso porque ella como que combinaba ambas cosas bien, ¿sí? Entonces ella decía, ay, tan linda la misa, pero mire que encontré estos códigos sagrados. Por ejemplo, ¿sí? Ella, digamos, lo último que ella me enseñó fue el método Yuen. wow, Entonces, mira, decía, mire que encontré esto, y ella fue la que me mostró el método Yuen, que me parece eso fabuloso, que creía mucho mi mamá en el don de la palabra, ¿sí? Entonces, ella sí nos inculcaba mucho que tuviéramos mucho cuidado con lo que decíamos. Entonces, ella, por ejemplo, digamos, de hecho, nos vamos a ir a tal lado, no porque no tengo plata. Entonces, ella decía, no digan eso, no digan que no tienen plata, digan que más tarde, que después lo compren, pero no digan que no tienen plata. Entonces, ahora que ya no está en este plano y que estoy un poco más consciente de todo, digo, sí, que cuánta razón tenía mi mamá en lo que decía. Realmente nosotros, eh, como dice el maestro Miguel Ruiz, debemos ser impecables con las palabras y es con lo menos impecables que somos, ¿sí? Entonces se la pasa uno diciendo cosas que no debe decir, como por ejemplo, yo heredé esta enfermedad de mi familia, yo desde nacimiento tengo, y es como si te pones unas cruces encima, te vas cargando de cosas y te convences de esa situación, ¿sí? y después de te quejas porque lo tienes. Yo soy de mal genio, es que yo soy así, yo soy pobre, bueno, un poco de creencias y de taras realmente que te vas poniendo en vez que no te ayudan a tu evolución. Entonces, para ella no fue, mira que es muy curioso, pero de verdad, para ella no fue ningún inconveniente. De hecho, manejaba muchas cosas muy, muy chévere. Perdona, supo fluir en la sabiduría interna que ella ya previamente traía. Y lo Sí, supo hacer en paz. Qué interesante eso, ¿no? sí, 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 sí. Ella, por ejemplo, digamos, me acuerdo cuando ella leyó El caballo de Troya, la Mira, impactó muchísimo y la movió muchísimo ese libro, ¿sabes? wow. Eh, Me acuerdo que ella lloró cuando leyó la parte de Jueves Santo porque aparte es supremamente desgarradora e impresionante como narran allí, cómo vive Jesús, todo esto, muy bonito, muy bonito. Claro, había ciertas cosas como que sí, pues lo que nos pasa a todos, como que Claro. patina uno un poco con qué creo, pero ella como que, digamos, se dejaba fluir con esas cosas. Y lo que te digo, por ejemplo, digamos lo de los códigos sagrados, ella los manejaba perfecto. Haz este código para tal cosa, dígale a los ángeles que le ayuden, pida protección, no se quejen. Eso es lo que atrae. Entonces, Mira, no, de era, verdad que fluyó en es su muy sabiduría bueno. interna, de seguro que sí. Entonces, eh, bueno, sigo con mi aprendizaje, pero a mí sí me pasaba eso, como que sabía una cosa, sabía otra cosa, pero no sabía realmente cómo finalmente mezclarlas, aplicarlas y mantenerlas, ¿sí? Entonces, pues vas como dando un poquito de tumbos, pero siempre con la curiosidad de querer saber más. Es que pasa algo, oye. Tú entras al mundo espiritual, tú entras a ese despertar, le das el primer bocado y no te devuelve. O sea, porque
porque tú empiezas a conocer, de verdad, a hacerte responsable por por las situaciones de tu vida. Y después cuando te das cuenta que no solamente tu vida, sino tu entorno, es cuando dice uno, venga, tengo que poner más atención a lo que hago, digo, pienso, siento. Entonces ya no puedes echar para atrás, al contrario, tienes que Ya para lo adelante. bajas como a lo práctico, Ujú. porque además no solamente que uno prueba el bocado y no se va, sino que además quiere más, porque sabe uno que hay más además, ¿no? Exacto, así es. Y Después bien, de, cuéntanos, cuéntanos. después de esto, entra una etapa en mi vida muy tranquila, digamos, y amorosamente también muy tranquila, y conozco al papá de mi hija, a mi esposo. Me caso con él, algo muy, o sea, la relación con mi esposo fue un noviazgo muy lindo, muy bonito, pero se despierta una herida mía que no tenía percibida, digamos, o digamos que no le había puesto la atención. Entonces me pasa que voy la primera vez que inicio terapia con una psicóloga holística. Yo, la terapia que antes había hecho era con ángeles, aquí voy de una terapeuta holística. Y esto es como cuando tú tienes un carro viejo y lo mandas a arreglar, que dices, lo va a mandar a arreglar los frenos. Y resulta que vas al mecánico y entonces no es solamente los frenos, es el motor, es las suspensiones, las latas, y se dan cuenta y así nos pasó. Pues vamos a tratar este tema y guácatelas que se nos abrió un poco, bueno, muchísimas cosas. Duré en terapia eh, 3 meses más o menos seguidos. Y yo le decía a la psicóloga, yo le decía, bueno, ¿y yo cómo sé que me curé? Porque es que si yo me parto un brazo, pues voy viendo que me va soldando, ¿sí? Y ya puedo mover el brazo y ya estoy sana. Y esto yo cómo sé. Y ella me dijo, no te preocupes, tranquila, te vas a dar cuenta. Claro, eran terapias holísticas, entonces usamos terapia regresiva, miramos árbol genealógico, hicimos constelación, hicimos de todo esto a la par de otro curso de un curso que yo estaba haciendo con ángeles. Entonces, date cuenta que todo empezaba como a engranar, a engranar, a engranar, a engranar, a engranar, a engranar. Bueno, ya después de esto sigue más o sea, como que yo dije, ya entendí un poco más, entonces dije, no, esto ya tiene o sea, sigo en la búsqueda, pero me pasaba algo que, digamos, hacía el curso y pasaba el curso y ya, parabas de aprender y quedabas como, pero bueno, o sea, que uno como, bueno, esperar a ver que aparezca otro curso. En, en eso pasa que, bueno, pasa el tiempo y quedo embarazada, quedo embarazada quedo embarazada de mi primer bebé. Este embarazo no llegó a término, alcancé a tener 2 mesecitos de embarazo y perdí el bebé. Pero te cuento algo paralelo, resulta que desde muy chiquita siempre tuve sueños lúcidos, pero pues eso que mm, no le pones atención hasta ahorita que ya uno va entendiendo que los sueños lúcidos realmente es una forma de canalización también, ¿no? El día en que, en que perdí el bebé, ese día soñé, mira, este sueño es muy lindo, soñé con un venadito. Había un venadito que caía a un río, y un venadito chiquito como Bambi, hagan de cuenta. Y este venadito chiquito cae al río y pues él se va como ahogando y pasa un tronco, él se sube al tronco, ¿sí? Se sube, se sacude, se va en el tronco seguro y se voltea a mirarme y se va. Y yo veo cómo él se va. Cuando pasó eso, yo me desperté y yo le dije a mi esposo, le dije, perdimos al bebé. Porque no, supuestamente no nos habían dicho nada, era un posible legrado en progreso, fue lo que nos dijo el médico. Y mi esposo me dijo, no digas eso, le dije, no, sí, perdimos el bebé. Y efectivamente, perdimos el bebé. Esto fue también un golpe muy duro, es algo muy duro y muy difícil de entender, que también me volví otra vez, me vi abocada nuevamente a buscar ayuda. En esta ayuda fue algo supremamente difícil y entendí que hay cosas que uno no puede solo, hay cosas con las que uno humanamente no puede y tiene que pedir ayuda, porque consumirse en ese dolor
se te puede transformar en una enfermedad, se te puede transformar en un resentimiento, se te puede transformar en algo, en un miedo infinito. Entonces, tienes que ayudar a trascender esas cosas. Y cuando me di cuenta que no podía, que esto me estaba sobrepasando, me estaba sobrellevando, dije yo no, Y levanté la mano. Dianita, entender algo. No es que sucede, es que nos lo creamos. Porque la emoción, el sentimiento, lo que sea o el pensamiento, no sé, en lo que nos enfrasquemos, desarrollamos algo. Esto de la cocreación es tan importante poderlo entender. Yo lo explico como un triángulo. Pensamiento, la palabra y el Y sentimiento. O sea, emoción. Ujú. si uno no lo triangula, si uno tiene los palitos sueltos, uh, hay muchos problemas. Porque inclusive me acuerdo que tuve la oportunidad de entrevistar a una terapeuta, que ella nos explicaba que de acuerdo a como nosotros manejáramos las cosas que nos suceden, por decirlo en corto, hasta los dientes se nos empiezan a carear y se puede identificar de acuerdo a la caries del diente cuál es la situación que la persona está pasando. O sea, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, maravillosa, es lo más tecnológicamente alto de tecnología de punta que hay. Y cuando caemos en la cuenta de eso, es que podemos entender que si ese triángulo no lo tenemos bien armado, nos generamos unos problemas que ni para qué, ¿no? Claro, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Si yo vivo en el miedo, por ejemplo, digamos, hablando desde esta situación, que eso era lo que me pasaba a mí, el absoluto temor de que me volviera a pasar, ¿sí? Realmente, físicamente se siente muy doloroso. Energéticamente, yo no sé cómo te explico, físicamente yo sentía el estómago hueco, o sea, una cosa muy, 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 muy fuerte, físicamente muy fuerte. Y el Y dolor, pues, Anita, eso es algo que solo ustedes pueden entender, sí, sí. definitivamente, porque obviamente ustedes pueden sentir y prever cosas con respecto al bebé que cargan en su vientre, que los varones no tenemos la menor idea. Entonces, cuando tú lo dijiste, lo perdimos, tú lo decías desde tu saber, porque ya tú lo tenías claro. Tu Ujú. esposo quería tener la esperanza, pero es que tú ya lo sabías. Qué interesante eso, ¿no? Sí, claro. Y lo que te digo, físicamente sentía el estómago vacío, coco. De hecho, cuando tuve mi bebé, cuando nació mi bebé, yo dije, ay, Dios mío, voy a volver a sentir esto tan feo. Bueno, yo pues dije, bueno, no importa. No, fue totalmente diferente. Yo, claro, era otra situación. Pero a lo que voy es eso, si yo no hubiera manejado esto, me hubiera quedado viviendo en el miedo absoluto, y Claro. muy posiblemente de pronto ese miedo no me hubiera dejado avanzar. Entonces, uno puedo pasar muchísimas cosas desde el miedo, ¿sí? Que Claro. realmente no es un muy buen consejero. Entonces, ahí también entendí eso, hay que buscar ayuda, y eso lo tengo muy claro. Cuando veo que realmente no, hay algo que digo, algo no, o que no puedo determinar qué es, o que aún sabiendo no sé cómo manejarlo, hay que buscar ayuda. No hay que quedarse en esas sensaciones de dolor, de sufrimiento, de enojo. Hay que trascender, hay que buscar la paz, hay que buscar vivir bonito, vivir tranquilos. Y lo logramos, lo digo lo logramos porque para mi esposo y para mí fue muy duro esto. Claro. Y bueno, lo logramos y, decidimos pues buscar otro bebé, y tuvimos la fortuna de quedar embarazados en pandemia. Y digo la fortuna porque no tuve que ir a la oficina, entonces no tuve que estar, pues yo digo, en el embarazo que uno todo los olores, todo se le alborota, Claro. debe ser muy difícil compartir con muchas personas. Ay, estuve muy tranquila, afortunadamente, y bueno, nace mi bebé. Al mes que nace mi bebé, mi mami fallece. Eso, esa situación para mí fue muy, 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 muy difícil, porque mi mamá y yo éramos muy unidas, muy cercanas, ¿sí? Y nos hablábamos siempre, y yo me sentía como tranquila de que iba a ser mamá, porque yo tenía a mi mamá ahí, y yo decía, no, pues mi mamá me sopla todas las tareas que yo tenga que hacer y me va a guiar. Y se va mi mamá y quedo sin piso absoluto. Y Claro. esa sensación de huerfandad es una cosa que no, o sea, es una sensación.
de soledad, o sea, no sé, no es soledad, es huerfandad. Es que yo decía, ¿y ahora quién le voy a contar? ¿Y ahora quién le voy a decir? Y bueno, aparte de eso, como ella fallece un mes después, yo estoy lactando todavía, pues yo no había cumplido ni la dieta. Entonces, no llore porque la niña está enferma. Entonces, como que uno ahí aguantándose ese dolor. Y yo ya dije, no, esto tampoco está tan sano porque me estoy, es como medio enfermo. O sea, yo Claro, sabía que me estaba comiendo el dolor. Mira que gritando, soñaba gritando y llamando a mi mamá, pero así, claro. un grito terrible. Entonces, busqué nuevamente ayuda que afortunadamente pues me ayudó, o sea, me ayudó muchísimo porque realmente sola no hubiera podido a manejarlo. Realmente creo que es de las cosas más fuertes que me han pasado en mi vida. Superé, digamos que superé, porque esto es un tema que esto es de verdad que con el tiempo, ¿no? Pero digamos que lo logré manejar mejor y ahí llega, y ahí me doy cuenta lo difícil, o lo difícil no, sino la forma en que no, como nos han mostrado la muerte tan difícil de entender y tan dolorosa. Yo pienso que si a nosotros nos mostraran la muerte, nos enseñaran la muerte de otra forma, que no es un fin, es una transformación. No Es que nos lo supiéramos. muestran de una Ah, manera además que con el tiempo, perdón que te interrumpa, nos damos cuenta que además es irreal, porque no es como nos lo dicen. ujú, Además, ¿no? exacto. O sea, realmente la persona no se acaba, la esencia no se acaba, permanece. Cuando aprendemos a verla, a sentirla con el corazón, es, es mágico, es maravilloso. Pero pues llegar allá un poquito cuesta, ¿no? Sí. Un poquito Todo cuesta. tiene su camino y su trecho. Lo importante Ujú. es que nos decidamos y empecemos a caminar hacia ella. Entonces, eh, encontré una geóloga canalizadora y canalicé a mi mamá. Y fue un encuentro súper lindo, Oh, súper hermoso. A mí siempre, mira, Ariel, que a mí siempre el tema de la mediunidad y de los canalizadores me han llamado muchísimo la atención. Ha sido algo que me ha parecido muy bonito. Y hoy en día, yo te puedo decir que la tranquilidad que le puede hacer uno a una persona con una canalización de un ser trascendido a otra persona ayuda muchísimo. lástima que lo han Porque demonizado tanto, pero claro que ayuda, por supuesto que sí. Pero pues es que este tema del espiritismo y de, ay, que se movió la mesa y que qué susto, es que todo nos lo venden con miedo. O sea, todo absolutamente nos lo venden con miedo. Todo lo que no vemos es miedoso. Hay algo que quisiera decir, y lo he dicho en varios programas porque es realmente importante. Uno tiene que ver, mi querida Dianita, amigos y amigas, uno tiene que sentir a la persona que le va a atender a uno. Si uno siente algo adverso, si uno siente que no es la persona, no es que porque di con esta persona tiene que atenderme o tengo que atenderme con esta persona. No, Ujú. no, porque debemos decir, hay gente que se maneja en estas áreas de mediunidad, etcétera, pero tal vez el canal no está muy, no es lo mejor quizás, y uno lo puede sentir. Entonces, si estamos sintiendo eso, por favor, no nos quedemos allí. No es la persona que nos corresponde para que nos ayude con eso. Si sentimos paz y nos sentimos bien, el tema va por otro lado, Dianita. Y lo mismo, y no solamente con los canalizadores, con todo. Yo siempre, a mí, yo escuché esto y me resonó mucho. Lo que decía, no te quedes con el maestro, quédate con la información. Sin embargo, si a ti la información te está dando miedo, te está dando incomodidad, estás sintiendo, estás empezando a pensar como cositas miedosas y Ojo, angustia, por ahí ojo. no es. Por ahí no es. Este camino espiritual es de paz, amor y tranquilidad. Así, lo único que tú tienes que sentir después de cualquier cosa que tú hagas es eso, paz, amor, tranquilidad, gratitud, felicidad. Pero si tú sientes angustia, miedo, zozobra, ansiedad, creo que hay Algo no, creo que no. Hay que al- ponerle mucha atención. algo no camina ahí. Exacto. Y en eso la intuición nos dice, el alma nos va diciendo, tenemos que ser muy perceptivos, aprender a escucharnos y a escucharnos y atendernos. Ponernos atención, que es lo que por lo general no, porque como estamos siempre afuera y siempre pensando y que la gente, que les, no nos ponemos atención a nosotros mismos. Tú Nos, dijiste algo ahorita que me encantó. Los niños
se escuchan tanto. Mi niña tiene 3 años y mi niña come súper bien. Cuando ella no come bien, solamente me recibe fruta. Y cuando hace eso, es que su estomaguito no está bien. Entonces, mira lo sabia que es la niña. Y le decía yo a mi esposo, uno no se siente bien y va y se mete una bandeja paisa así. Yo, ay, eso debe ser hambre. Y uno, Dios mío, el pobre colon ya quedó ahí mal. Ella sabe, escucha, no come, toma agua y ya, ven, nene, ven. Y tengo una historia interesante que contarles rapidita. Una de mis maestras que tiene 84 años y está en perfecto estado de salud, quiera Dios que esté así por muchísimos años más. ¿Cómo creen ustedes que come? Ella va a la cocina, abre el refrigerador y ya que uno está en esto lo entiende. En otro contexto, imagínense ustedes. Y le pregunta a su cuerpo qué es lo que necesita comer ese día. Y se acaba de hacer exámenes y no tiene nada. Está como si tuviera 20. Sí, ¿Será así es, mejor escucharnos, Dianita? ¿Será claro. mejor? Claro, total. Es que lo que tú dices, estar tan afuera, nos salimos, no nos escuchamos, no nos atendemos. No sé si te ha pasado que te encuentras con personas y te dicen, "Ah, es que tengo un dolor de cabeza, ¿qué has hecho? No, yo tengo este con dolor de cabeza 20 años, pero ser humano, ¿cómo llevas con ese dolor tanto tiempo, por Dios? O sea, ¿no crees que te están mandando un mensaje ahí, que hay algo que mirar? Entonces, tenemos que volver a nosotros El y a cuerpo escuchar. nos habla, estaremos escuchando. Mm. A veces no. Bueno, y nos contabas ya para retomar, fuiste donde esta persona que te ayudó a conectarte con tu madre nuevamente, que te debe haber traído muchísima paz, por supuesto. Una cosa maravillosa, muy, muy, muy bella. Ella es una mujer muy, muy amorosa y su energía es muy cálida, entonces tú te sientes muy tranquilo y el mensaje fue muy, muy hermoso. Me trajo muchísima paz. Mi mami se manifiesta entre muchas formas con mariposas blancas. Entonces, cuando hay mariposas blancas alrededor mío o de mi familia, porque a varios familiares, pues los que permiten oír, ¿no? Saben esto. Entonces, saben que cuando hay mariposas blancas es que están muy por ahí. Y esto, pero es que lo que te digo, la muerte de mi mamá sí me vuelve y me jala otra vez a este mundo espiritual, a este seguir buscando, a este querer entender, a este entender más sobre nuestros acuerdos de almas, a seguir indagando sobre eso que es tan, 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 tan maravilloso. Y estando en esta búsqueda, que esto pasó tan, ¿sí? Más o menos, me encuentro a Wendy en TikTok. Yo estaba súper reacia a abrir TikTok porque la gente aquí tenía muy mala fama esta red social de que era solamente bailes y tonterías. Y bueno, un día, no sé, mi hermana me dijo, ay, bájelo, que es chévere. Y lo abrí. Y la bajé. Y sí, al principio era solamente tenía cosas, pero videos graciosos. Y de pronto me llegó un video con un tema espiritual y ahí ya, de ahí para allá, fueron todos así. Y llegó Wendy. Y me gustó mucho la forma como ella enseñaba, como ella enseña, eh, porque Wendy es muy agradable, su energía es muy bonita, y es muy agradable, ella es muy, ¿cómo te diría? Cómoda, ¿sí? Le entiendes muy fácil, eh, y resuena muchísimo con la información que ella, resuena Perfecto. muchísimo con la información de ella. Entonces yo dije, ve, la empecé a seguir cuando un día en un comentario vi sobre el grupo de conciencia. Y dije, no, acá fue. Entré, no pregunté casi nada, ni no me interesaba ni siquiera saber ni cómo era ni nada, solamente el horario, que se me acomodara y entré. Y desde que entré, me sentí muy, muy, muy a gusto el aprender con personas, porque, bueno, esto es un grupo coguiado, ¿no? Entonces, todos aportamos. Y no importa que tú seas terapeuta, que tú canalices, veas, sientas, no, porque es que eso no es lo importante son tus experiencias de vida, que en últimas lo que yo digo de pronto le resonó a Pepita, ¿sí? Eh, de pronto lo que dijo Pepita me resonó a mí fue determinante para mi vida y así ha pasado, o sea, es una cosa que es casi como mágica y aprendes un montón, te ilustras hartísimo, te acompañas, ha sido
un aprendizaje enorme, 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 enorme. Entonces, y seguimos, ¿no? Ya vamos, seguimos aprendiendo, seguimos escuchando. Nosotros, esto es un trabajo, esto es un trabajo de 24/7. Yo me acuerdo que la primera vez que me dijeron eso, yo dije, uy, no, está como pesado ese trabajo. Pero cuando te das cuenta, sí, te trabajas todo el día, cuando te estás viendo, que yo por qué pienso esto, yo por qué entiendo eso, qué me pasó acá, te das cuenta que salió una herida, tienes que volver a trabajar el niño. O sea, además, cuando aprendes que esto es espiral, ¿no? Entonces que de pronto lo que ya sanaste, volviste y sigues. Es que Bueno, hablamos de la profundidad del mar, pero a veces no hablamos, normalmente no hablamos de la profundidad de nuestro ser interior, que yo creo que es varias veces la profundidad del mar, sinceramente. No, y claro, y es un lugar donde puedes aprender, donde tienes gente increíble a tu alrededor, en fin, y estamos en una época maravillosa para aprender. Pero además, aparte de todo esto, cuéntanos también, ya para ir concluyendo el programa, y agradezco muchísimo tu tiempo y tu conocimiento que nos vienes a compartir, la luz que nos vienes a traer acá. Van a ir ahora a Colombia. Cuéntanos, porque Wendy va para allá, para invitar a la vuelven. gente y que voy a poner Sí. acá abajo toda la información para que los contacten. Mira, vuelven a Colombia. Ellos estuvieron en mayo y fue una cosa maravillosa la meditación que hicimos en Bogotá. Nos reunimos alrededor de 150 personas, muy linda, un encuentro hermosísimo. Hicimos apertura de chakra corazón, maravilloso. Así que vuelve con un taller maravilloso. Van a estar en Cali el 6, 7, espérate, 6, 7, 8 en Cali. En Medellín van a estar el 9, 10, el 11 y el 12 en Medellín. Y en Bogotá van a estar, espérame, sí. Y en Bogotá van a estar el 12, el 13 y el 14. Así que ya sabes, si está Y el interesado 15. Y y el si quiere, 15. y el 15 de feria, pero bueno, el 15 también. Si están interesados, si están en Colombia, o, que sabe uno, ahora estamos en la época de los aviones, si puede desplazarse allá inclusive, para que pueda recibir estas enseñanzas, pueda hacer también las meditaciones con ellos y tal, pues yo les invitaría a que aquí abajo, que van a encontrar en el chat la información, pues se contacten ya sea con Dianita, con las personas encargadas, y bueno, averigüe. ¿Quiere usted aprender? ¿Quiere usted saber un poco más de todo esto, lo espiritual, de cómo pudiera usted sanar por dentro, de cómo puede, a lo mejor la inquietud que usted tiene es querer ayudar a otros? Bueno, se le va a dar la oportunidad también para que lo pueda hacer. Pero acuérdese que normalmente y por lo general y lo mejor es que empecemos por nosotros mismos también. Dianita, Mira, te mira, Ariel, perdón, escuchamos. te digo algo. En el taller que hicimos en agosto, que hicimos en mayo, vino una persona de México. Tú sabes que Wendy es mexicana y él por cuestiones de la vida no había podido nunca encontrarse con Wendy en México. ¿Y qué hizo? Se vino para Bogotá. Aquí estuvo con nosotros. Tuvimos toda una familia en el taller con una sanación maravillosa, una constelación, pero que no te imaginas. Así que invitadísimos, regálense esta oportunidad. Ahora ya van a estar más cerca, ya son 3 ciudades, con taller, conversatorio, meditaciones. Tienen un abanico de posibilidades para escoger, pero invitadísimos cordialmente, con Luarcanos. Tienen toda la información conmigo. Les estamos, pues, con los brazos abiertos para darles la información necesaria que puedan estar con nosotros en esta semana de un cambio que de verdad les va a ayudar en su vida. Y para los que nos gusta la buena comida, nos van a dar una buena bandeja paisa. O sea, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Va a salir renovado, bien comido, o sea, Y ya más yo creo llenito. que no se puede. Y lleno en espíritu, alma y cuerpo, ¿qué más se puede querer? ¿Cierto? Sí, señor. Dianita, Por ha ahí sido un dicen que, placer. por ahí dicen que Dime, barriga llena, por ahí dicen que barriga llena, corazón contento. Entonces, a los que nos gusta comer, sí. No hay nada más que decir. Así es. Así que muchísimas gracias, Dianita, por haber hecho dupla conmigo el día de hoy, por traernos de tu luz.
contarnos tu historia. Y qué emocionante también saber que si tenemos la oportunidad, nos esperan allá o en México para los talleres. La cosa es que vayamos, que lo hagamos, pero quiero cerrar con esto. Pongámonos atención. Nuestro ser interior nos habla, nuestro cuerpo nos habla, pero ¿qué nos está diciendo? Tal vez no estemos escuchando. Pongámonos atención. Esto fue Mundo Paranormal, Ariel Sui, con el día de hoy con Dianita, personas de diferentes partes del mundo. Esto que hago me fascina, déjenme decírselo, encontrándome en mi camino. Y yo le preguntaría, ¿usted ya se encontró? Préstese atención, a lo mejor, o a lo mejor, y se encuentran. Gracias a todos, feliz tarde. Hasta luego, hasta pronto.